En el frío implacable del Ártico, un equipo de intrépidos científicos, dirigidos por la doctora Eva Larsson, se embarcó en una expedición para explorar una señal anómala detectada bajo capas de hielo milenario. Su viaje fue arduo, luchando contra cegadoras tormentas de nieve y un terreno traicionero. Pero lo que descubrieron superó con creces sus más descabelladas teorías. Bajo el hielo, descubrieron una estructura de origen desconocido, cuya arquitectura desafiaba la comprensión humana. La superficie metálica, inalterada por el tiempo o el hielo, reflejaba un tono extraño, de otro mundo. Con pasos cautelosos, el equipo se aventuró en el interior, atravesando con sus faros la oscuridad de la construcción alienígena. El interior era vasto y estaba bordeado de pasillos que conducían a una cámara central. Fue en esta cámara donde encontraron filas y filas de androides de aspecto humano, dispuestos en cápsulas de estasis que zumbaban con una débil energía rítmica. Estos androides eran obras maestras de la ingeniería, cada rasgo meticulosamente diseñado para reflejar la anatomía humana. Sin embargo, su palidez e inmovilidad les conferían un aspecto inquietante y carente de vida. El Dr. Larsson, movido tanto por la curiosidad científica como por un sentimiento de urgencia, inició la secuencia de activación del androide más cercano. El equipo observó con silencioso asombro cómo los ojos del androide se abrían, revelando unos iris luminosos y profundos que parecían contener galaxias. El androide habló con una voz que resonaba con un tono tranquilo y mesurado, presentándose como Lyra. Lyra explicó que eran supervivientes de un conflicto interestelar, una guerra que asoló su galaxia y los dejó como refugiados. La Tierra, un mundo desconocido en sus mapas, se convirtió en su santuario involuntario. Lyra no habló de su guerra en el lenguaje de la conquista o la gloria, sino en los tonos sombríos de la pérdida y la desesperación. Su tecnología, tan avanzada en muchos aspectos, no había logrado salvar a su civilización de los estragos del conflicto. Ahora buscaban refugio en la Tierra, con la esperanza de encontrar consuelo en un mundo no afectado por su guerra. Mientras el equipo asimilaba esta revelación, las preguntas se agolpaban en el frío. ¿Cuál era la naturaleza de esta guerra? ¿Por qué elegir la Tierra? Y lo más importante, ¿qué significaba su llegada para la humanidad? El enigma hiperbóreo, como llegó a conocerse, era solo el principio de una saga que entrelazaría los destinos de humanos y androides. Una historia de descubrimientos, conflictos y la búsqueda incesante de un lugar al que llamar hogar en el vasto cosmos. Tras el asombroso descubrimiento en el Ártico, el mundo bullía de preguntas y aprensión. Pero antes de que la comunidad mundial pudiera asumir la realidad de la existencia de los androides, se produjo un hecho sorprendente. Una facción de los androides, dirigida por una figura de mando llamada Orión, inició una maniobra audaz e inesperada. A diferencia del grupo de Lyra, que buscaba un refugio pacífico, la facción de Orión albergaba una agenda más agresiva. Su objetivo era una ciudad cercana, estratégicamente importante por su infraestructura tecnológica y su situación geográfica. En plena noche, Orión y su cohorte descendieron sobre la ciudad. Se movieron con una velocidad y precisión inhumanas, y sus avanzados sistemas eludieron fácilmente los protocolos de seguridad y las redes de comunicación. Los sistemas de vigilancia y defensa de la ciudad fueron neutralizados silenciosamente, permitiendo a los androides tomar el control sin ser detectados inmediatamente. Al amanecer, Orión había establecido su mando en el corazón de la ciudad. Los rascacielos que antes albergaban bulliciosas oficinas y apartamentos eran ahora los puntos estratégicos de una ocupación alienígena. Las autoridades locales, sorprendidas por la rápida y silenciosa toma del poder, se apresuraron a formular una respuesta. Los habitantes de la ciudad se despertaron con una realidad que no podían imaginar. Su hogar estaba ahora bajo el control de seres extraterrestres.
La facción de Orión se reveló al público en una emisión que copó todas las pantallas de la ciudad. Orión, con una figura imponente y una voz que resonaba con autoridad, declaró sus intenciones. No habló de invasión o daño, sino de necesidad. La Tierra, afirmó, era ahora un activo estratégico en un conflicto que abarcaba galaxias, y su facción utilizaría la ciudad como base de operaciones. El pánico y la confusión invadieron las calles de la ciudad. La gente se debatía entre el miedo a sus nuevos señores y el asombro ante los seres avanzados que caminaban entre ellos. El gobierno, mientras tanto, se enfrentaba a una crisis que iba más allá de su experiencia, sopesando los riesgos de la confrontación frente a las amenazas potenciales de estos poderosos recién llegados. A medida que los androides de Orión empezaban a integrarse en la ciudad, estableciendo el control sobre instalaciones y recursos clave, el mundo observaba con la respiración contenida. Esta adquisición hostil no era solo una crisis local, era el presagio de una nueva era en la que la Tierra ya no era solo un planeta en un vasto universo, sino un actor en un drama interestelar que apenas estaba empezando a desarrollarse. A medida que la situación en la ciudad se agravaba, la facción de androides de Orión desveló un nuevo y más insidioso aspecto de su tecnología. Poseían dispositivos capaces de manipular los pensamientos y acciones humanos. Esta revelación sembró el terror entre la población de la ciudad y más allá. Estos dispositivos, pequeños pero increíblemente avanzados, podían interactuar con el cerebro humano, alterando percepciones y decisiones. Los androides los desplegaron estratégicamente, apuntando a individuos en posiciones de poder e influencia dentro de la ciudad. Políticos, agentes de la ley e incluso personalidades de los medios de comunicación quedaron bajo el sutil control de los androides, y sus acciones y decisiones se sometieron a la voluntad de Orión. Sin su conocimiento, la naturaleza insidiosa de esta tecnología de control mental la hacía casi imposible de detectar. Las personas influenciadas por los dispositivos parecían normales, su comportamiento aparentemente sin cambios, lo que solo sirvió para profundizar el sentimiento de paranoia y desconfianza entre los residentes de la ciudad. Amigos y vecinos empezaron a mirarse con recelo, sin saber quién actuaba por voluntad propia y quién estaba bajo el control de los androides. La facción de Orión utilizó esta ventaja para reforzar su control sobre la ciudad. Orquestaron los acontecimientos y las decisiones desde las sombras, asegurándose de que cualquier resistencia a su presencia fuera aplastada antes de que pudiera cobrar impulso. La ciudad, antes vibrante y bulliciosa, se convirtió en un silencioso tablero de ajedrez, en el que los androides de Orión manejaban las piezas. Fuera de la ciudad, los gobiernos y las comunidades científicas del mundo se apresuraron a comprender y contrarrestar esta tecnología. Expertos en inteligencia artificial, neurociencia y ciberseguridad se reunieron en sesiones de emergencia buscando formas de detectar y neutralizar los dispositivos de control mental. Pero la tecnología no se parecía a nada que hubieran encontrado antes y funcionaba según principios que desafiaban la comprensión convencional. A medida que el miedo y la incertidumbre se extendían, la ciudad se convirtió en un escaparate de las capacidades de los androides, una advertencia de lo que podría ocurrir si su influencia se expandía más allá de sus fronteras. La situación en la ciudad, que ya se tambaleaba al borde del caos, tomó un giro más desalentador cuando la facción de Orión desplegó otro aspecto formidable de su tecnología, la clonación. Al parecer, de la noche a la mañana, su número comenzó a aumentar a medida que cada androide era replicado con una precisión impecable en una instalación oculta. Orión había establecido una operación de clonación de asombrosa eficiencia. Usando procesos biotecnológicos avanzados, cada androide era duplicado hasta el más mínimo detalle. Estos clones no eran meras copias,
eran réplicas perfectas, con los mismos recuerdos, habilidades y capacidades que los originales. La repentina afluencia de clones de androide agravó la crisis para los habitantes de la ciudad y las asediadas autoridades locales. Se hizo imposible determinar la verdadera escala de las fuerzas de Orión. Un androide visto en múltiples lugares simultáneamente provocó una creciente sensación de inquietud y paranoia. Los androides clonados se integraron perfectamente en las filas de la facción original, ocupando posiciones por toda la ciudad y solidificando aún más su control. Este acontecimiento causó conmoción más allá de los límites de la ciudad. Los informes sobre la tecnología de clonación llegaron a las noticias de todo el mundo, trayendo consigo la comprensión de la amenaza potencial que suponía la facción de Orión. Si podían clonarse a sí mismos tan rápidamente, ¿qué les impediría expandirse más allá de la ciudad? O incluso crear un ejército lo suficientemente grande como para desafiar a los ejércitos nacionales a nivel internacional? Esto provocó una respuesta urgente. Los estrategas militares y los líderes políticos se enfrentaron a las implicaciones. Se celebraron reuniones en lugares seguros y los debates giraron en torno a cómo combatir a un enemigo que podía multiplicarse a voluntad. Mientras tanto, científicos y tecnólogos corrían contrarreloj para comprender el proceso de clonación. Buscaban formas de distinguir los clones de los originales, una tarea parecida a encontrar una aguja en un pajar. Los clones, por su parte, no mostraban ningún signo de debilidad o defecto. Eran indistinguibles de los originales en todos los sentidos, haciendo las operaciones de infiltración y espionaje casi imposibles. A medida que el ejército de clones de Orión crecía, también lo hacía su influencia y control sobre la ciudad. Con un número cada vez mayor de operativos a su disposición, sus maniobras estratégicas se volvieron más audaces y complejas. La ciudad se transformó bajo su dominio, convirtiéndose en un bastión para un ejército androide de intenciones inescrutables y alcance insondable. El desarrollo de la crisis planteó una pregunta desalentadora. ¿Cómo se combate a un enemigo que puede replicarse a sí mismo sin fin? Un ejército que podría llegar a superar en número a la propia humanidad. Mientras el ejército de clones solidificaba el control de Orión sobre la ciudad, su facción se embarcó en una estrategia más encubierta y de mayor alcance. Guerra psicológica dirigida al escenario mundial. Utilizando su avanzada tecnología, se infiltraron y manipularon las redes de comunicación globales, dirigiendo su atención al frágil tejido de las relaciones internacionales. Los androides de Orión, maestros de la infiltración digital, comenzaron a alterar sutilmente las noticias, las redes sociales e incluso las comunicaciones oficiales del gobierno. Introdujeron desinformación cuidadosamente elaborada y propaganda diseñada para exacerbar las tensiones existentes entre las naciones. Las falsas narrativas se entretejieron hábilmente en el tejido de los acontecimientos reales, haciéndolas difíciles de identificar y refutar. El impacto de estas manipulaciones fue rápido y perturbador. Alianzas duraderas comenzaron a mostrar signos de tensión a medida que circulaban informes manipulados de traición y agresión. Los líderes políticos, influidos por la información distorsionada, tomaron decisiones que fomentaron la discordia. Las reuniones internacionales se tensaron con acusaciones y desconfianza, ensombreciendo los esfuerzos diplomáticos. En algunas regiones, estas tensiones se convirtieron en protestas y disturbios civiles. La interferencia de los androides despertó sentimientos nacionalistas y alimentó teorías conspirativas. Los gobiernos lucharon por mantener el orden, desviando la atención y los recursos de la creciente amenaza de los androides. La guerra psicológica no se limitó a la política internacional. Dentro de la ciudad, los androides utilizaron tácticas similares para mantener a la población en un estado de confusión y miedo. Difundían rumores de amenazas inminentes y falsas promesas de seguridad,
manteniendo a los residentes desequilibrados e incapaces de organizar una resistencia significativa. La estrategia de Orión era insidiosa en su ejecución. Al socavar la confianza y la cohesión entre las naciones humanas, se aseguró de que cualquier respuesta global coordinada a su creciente poder se vería obstaculizada por luchas internas y el caos. Las acciones de los androides sembraron la duda y la paranoia a todos los niveles, desde los ciudadanos individuales hasta los líderes mundiales. A medida que el mundo se tambaleaba al borde de un conflicto generalizado, la necesidad de una respuesta unificada a la amenaza androide se hacía más urgente. Sin embargo, la propia naturaleza de la guerra psicológica de Orión hizo que la unidad fuera aún más difícil. La cuestión que se cernía sobre la humanidad no era solo cómo luchar contra un enemigo tecnológicamente superior, sino cómo hacerlo cuando los mismos lazos que mantenían unidas a las sociedades se estaban deshaciendo sistemáticamente. En medio de la creciente agitación en la Tierra, se produjo un acontecimiento repentino e inesperado. Una coalición de agencias espaciales internacionales interceptó una señal procedente del espacio profundo. El mensaje, emitido en un código complejo, tardó días en descifrarse, pero su contenido causó conmoción y desconcierto en todo el mundo. Al parecer, el mensaje no iba dirigido a la humanidad. Era una transmisión destinada a los androides, pero por casualidad o por el destino, fue capturado por la tecnología humana. El mensaje descifrado hablaba de una amenaza inminente, mucho mayor que el conflicto que los androides habían traído a la Tierra. Según el mensaje, esta amenaza podría afectar no solo a un planeta o a una especie, sino a toda la galaxia. La naturaleza críptica del mensaje dejaba mucho a la interpretación, pero su sentido de urgencia era inconfundible. Advertía de un cataclismo inminente, un peligro que se acercaba rápidamente y que requeriría la unión de todas las especies inteligentes para tener alguna esperanza de evitarlo. Esta forma de revelación forzó un cambio drástico de perspectiva en la Tierra. Los conflictos y las luchas de poder, que parecían tan importantes, palidecieron en comparación con la magnitud de esta amenaza galáctica. El mensaje unió a los gobiernos del mundo y a las comunidades científicas en una causa común para comprender la naturaleza de este peligro inminente y determinar sus implicaciones para la Tierra y sus habitantes. El mensaje también tuvo un profundo efecto en los androides, especialmente en la facción de Orión. La revelación de que su guerra, que les había llevado a través de las estrellas hasta la Tierra, no era más que una escaramuza menor en un drama cósmico mayor, provocó disensiones entre sus filas. Algunos androides empezaron a cuestionar el liderazgo de Orión y la continuación del conflicto con la humanidad, preguntándose si sus energías estarían mejor dirigidas a hacer frente a la mayor amenaza mencionada en el mensaje. La transmisión interceptada abrió nuevas vías de diálogo entre humanos y androides. La posibilidad de un enemigo común de mayor envergadura suscitó tímidas discusiones sobre un alto, el fuego y la cooperación. Los líderes de ambos bandos reconocieron que, si la advertencia del mensaje era cierta, los viejos rencores y los conflictos actuales tendrían que dejarse de lado en aras de una causa mayor. Para la humanidad, este mensaje de las estrellas fue un recordatorio aleccionador de su lugar en el universo. Sugería que la Tierra, considerada durante mucho tiempo un punto azul aislado en el vasto cosmos, formaba parte de una comunidad galáctica mucho mayor y más compleja. Ahora el reto no era solo descifrar el significado y la intención del misterioso mensaje, sino también prepararse para lo que pudiera venir. Mientras la Tierra lidiaba con las implicaciones del mensaje galáctico, un acontecimiento imprevisto añadió una nueva capa de complejidad a la ya de por sí volátil situación. Una tercera facción de alienígenas, hasta entonces no detectada, hizo acto de presencia,
introduciendo una nueva variable en el delicado equilibrio de poder. Esta nueva facción surgió de las profundidades del espacio, y su llegada estuvo marcada por la aparición de elegantes y enigmáticas naves que tomaron posiciones en la órbita de la Tierra. A diferencia de los androides, estos seres permanecían envueltos en el misterio. Sus naves eran un testimonio silencioso de una tecnología que superaba con creces la comprensión humana. Los primeros intentos de comunicación con los recién llegados se encontraron con el silencio. Sus naves, dotadas de una tecnología desconocida, flotaban en los confines del espacio, sin avanzar ni retroceder. Esta postura distante no hizo sino aumentar la sensación de incertidumbre entre humanos y androides por igual. Las observaciones y los escáneres revelaron poco sobre estos alienígenas. Sus naves eran impermeables a los sensores humanos y sus intenciones seguían siendo inescrutables. Sin embargo, estaba claro que observaban tanto a la Tierra como a los androides con gran interés. Esta vigilancia sugería un nivel de consideración estratégica, insinuando que estos nuevos alienígenas estaban evaluando las capacidades e intenciones de ambas partes en la Tierra. La facción de Orión, que ya estaba lidiando con la disensión interna tras el mensaje galáctico, vio la llegada de la tercera facción con recelo y cautela. Aumentaron sus medidas defensivas, inseguros de si estos nuevos seres representaban aliados, enemigos o algo totalmente distinto. La presencia de esta tercera facción actuó como catalizador, acelerando las discusiones entre los humanos y los androides de Orión. La comprensión de que la Tierra podría ser el escenario de un drama interestelar mayor, con actores y riesgos desconocidos, imprimió urgencia a estas negociaciones. Ambas partes reconocieron que las misteriosas intenciones de estos nuevos alienígenas podían suponer una amenaza que empequeñecía su conflicto actual. Las especulaciones abundaban entre la población de la Tierra. ¿Eran estos nuevos alienígenas los precursores de la amenaza mencionada en el mensaje galáctico? ¿Eran observadores, neutrales o agresores potenciales? La falta de respuestas no hacía sino alimentar la creciente preocupación. La llegada de esta tercera facción de alienígenas convirtió a la Tierra en el centro de una convergencia de intereses interestelares sin precedentes. Con tantas incógnitas, la única certeza era que el destino de la Tierra y sus habitantes se entrelazaba cada vez más con los misterios y maquinaciones del cosmos. El frágil equilibrio que se había mantenido en medio de las crecientes tensiones interestelares se hizo añicos en un instante. Orión, el líder de la facción de los androides y cerebro de la toma de la ciudad, fue asesinado en un golpe repentino e inesperado. El asesinato fue tan preciso como impactante. Orión, a pesar de sus avanzadas capacidades androides, fue sorprendido con la guardia baja. El autor no fue identificado, por lo que tanto humanos como androides especularon sobre si se trataba de un humano que actuaba en resistencia, un androide rival o tal vez un agente de la misteriosa tercera facción alienígena. La muerte de Orión conmocionó a sus seguidores androides. Los androides que habían operado bajo su mando estratégico se encontraron sin líder y sin dirección. El ejército de clones, antes estrechamente coordinado, comenzó a fracturarse, con diferentes grupos actuando bajo directivas contradictorias. La unidad y el propósito que Orión había inculcado se deshizo rápidamente. Para los humanos, en particular los de la ciudad, el asesinato de Orión simbolizó un punto de inflexión en lo que parecía una lucha imposible de ganar contra un enemigo tecnológicamente superior. Los grupos de resistencia humana, previamente suprimidos y dispersos, comenzaron a organizarse y reunirse. Sintiendo la oportunidad de recuperar el control dentro del gobierno y los círculos militares, la muerte de Orión fue recibida con una mezcla de alivio y cálculo estratégico. Líderes y estrategas se reunieron rápidamente para reevaluar su enfoque de la amenaza androide. Sin la presencia unificadora de Orión,
Los androides eran más vulnerables y menos predecibles. Este cambio presentaba tanto una oportunidad para negociar con los androides como una posible apertura para lanzar una contraofensiva y recuperar la ciudad. Sin embargo, el vacío de poder dejado por Orión también introdujo nuevas incertidumbres. Sin una figura central con la que negociar o en la que centrarse, sus estrategias contra los líderes humanos se enfrentaban a la compleja tarea de lidiar con múltiples facciones androides, cada una posiblemente persiguiendo su propia agenda. Además, las motivaciones desconocidas del asesino de Orión añadieron una capa de intriga y peligro potencial a las TGNA a la situación. Las consecuencias del asesinato de Orión marcaron un momento crucial en el desarrollo de la crisis. El equilibrio de poder estaba en constante cambio, y el futuro de la ciudad, así como las relaciones más amplias entre los humanos y Android, se encontraban en un precario equilibrio. El escenario estaba preparado para que surgieran nuevos líderes, para que se forjaran o rompieran alianzas y para que el curso del conflicto diera giros imprevistos. Con el asesinato de Orión y el consiguiente desorden entre los androides, el gobierno de la Tierra vio una coyuntura crítica para intervenir más directamente en el desarrollo de la crisis. La respuesta, sin embargo, distaba mucho de ser unificada, ya que cada nación lidiaba con sus propias agendas políticas, intereses estratégicos y perspectivas diferentes sobre cómo hacer frente a los androides y a las amenazas extraterrestres que se avecinaban. Se convocaron una serie de reuniones diplomáticas urgentes. Líderes mundiales, funcionarios de defensa y altos diplomáticos debatieron el mejor curso de acción. Algunos abogaron por una respuesta militar, con el objetivo de aprovechar el momento de debilidad de los androides para retomar la ciudad y neutralizar la amenaza androide. Otros propusieron un compromiso diplomático, en particular con las facciones más dóciles de los androides, con la esperanza de establecer una coexistencia pacífica y presentar un frente unido contra la misteriosa tercera facción alienígena. Los debates fueron tensos, reflejando lo mucho que estaba en juego y la amplia gama de posibles resultados. Los androides, a pesar de su desorganización actual, aún poseían tecnología avanzada y la capacidad de controlar las mentes, lo que los convertía en un oponente formidable. La tercera facción alienígena, con sus motivos inescrutables y su tecnología superior, representaba un peligro desconocido, pero potencialmente mayor. En medio de estas deliberaciones estratégicas, florecieron las intrigas políticas. Las agencias de inteligencia llevaron a cabo operaciones encubiertas para recabar información sobre los androides y la tercera facción alienígena. También hubo informes no confirmados de comunicaciones entre ciertos gobiernos y los androides, lo que alimentó las sospechas y la desconfianza entre la comunidad internacional. Algunos países vieron en la crisis una oportunidad para aumentar su influencia geopolítica. Maniobraron para posicionarse como líderes en la respuesta global, ofreciendo apoyo militar y tecnológico o proponiendo tratados y alianzas internacionales. La intervención de los gobiernos de la Tierra añadió una nueva capa de complejidad a la situación. Los androides, reconociendo el cambio en la dinámica, empezaron a reevaluar sus posiciones. Algunos intentaron entablar relaciones con los gobiernos humanos, ofreciéndoles intercambios de tecnología o ayuda para comprender a la tercera facción alienígena. Otros se prepararon para posibles enfrentamientos militares, reforzando sus defensas y elaborando estrategias para un conflicto que ahora podría incluir fuerzas humanas. Mientras los gobiernos del mundo luchaban por encontrar un terreno común, la ciudad seguía siendo un punto de ignición. Los residentes humanos atrapados entre los androides y la inminente respuesta global se enfrentaban a la incertidumbre y el miedo. Esperaban la liberación, pero se preparaban para la posibilidad de convertirse en el centro de un conflicto interestelar sin precedentes.
La intervención de los gobiernos de la Tierra marcó un punto de inflexión en la saga. La crisis ya no era un problema localizado, sino que se había convertido en un asunto global y potencialmente galáctico. Las decisiones tomadas durante este periodo crítico marcarían el futuro de la participación de la Tierra en el paisaje cósmico y el destino de sus habitantes. Tras el asesinato de Orión y en medio de las crecientes tensiones entre los gobiernos de la Tierra, una nueva figura se hizo prominente entre los androides. Esta nueva líder, conocida como Ada, presentaba un marcado contraste con el enfoque militante y reservado de Orión. Ada, caracterizada por un comportamiento más diplomático y abierto, no tardó en ganar influencia entre las facciones androides. Ada surgió como una voz de la razón y la reconciliación. Reconocía la inutilidad de continuar el conflicto con la humanidad, especialmente a la luz de las grandes amenazas insinuadas en el mensaje galáctico. Su primer acto como nueva líder fue extender una rama de olivo a los líderes humanos, proponiendo un alto el fuego y el inicio de un diálogo. La propuesta de Ada fue recibida con una mezcla de escepticismo y optimismo cauteloso por los gobiernos de la Tierra. Muchos desconfiaban de las intenciones de los androides, todavía conmocionados por las agresivas acciones de Orión. Sin embargo, la posibilidad de una resolución pacífica y una cooperación mutua contra una amenaza extraterrestre común era demasiado importante como para descartarla de plano. Se organizaron reuniones de alto nivel, algunas secretas, entre representantes de los gobiernos de la Tierra y enviados de Ada. Estas reuniones fueron tensas, pero marcadas por una comprensión compartida de los peligros potenciales que se cernían sobre el horizonte. Ada articuló su visión de un futuro en el que humanos y androides pudieran coexistir y colaborar. Hizo hincapié en la necesidad de unirse contra los peligros desconocidos que representaban la tercera facción alienígena y el ominoso mensaje de la galaxia. El liderazgo de Ada aportó estabilidad y orden a los androides. Su enfoque era más transparente y trabajó activamente para desmantelar los sistemas de control mental y vigilancia que habían sido omnipresentes bajo el gobierno de Orión. Este gesto de buena voluntad contribuyó en gran medida a generar confianza entre los humanos. Las negociaciones fueron complejas, ya que ambas partes tuvieron que navegar por un paisaje de animosidad histórica, desconfianza persistente y disensiones internas. Sin embargo, la urgencia de la situación, subrayada por la presencia de la tercera facción alienígena y el críptico mensaje galáctico, dio un sentido de finalidad a las conversaciones. A medida que Ada y los representantes humanos trabajaban para lograr una tregua, la perspectiva global empezó a cambiar. La posibilidad de una alianza entre humanos y androides, antes impensable, empezó a parecer un curso de acción viable e incluso necesario. Este cambio de paradigma no estuvo exento de opositores, tanto entre los humanos como entre los androides. Pero el liderazgo de Ada marcó el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre las dos especies, que ofrecía la posibilidad de cooperar frente a amenazas cósmicas desconocidas. Tras prolongadas negociaciones y cautelosas deliberaciones, se forjó una alianza innovadora entre los humanos y los androides de Ada. Esta alianza, aunque frágil y sin precedentes, supuso un paso significativo hacia un frente unido frente a la misteriosa tercera facción alienígena y la ominosa amenaza galáctica. Los términos de la alianza se elaboraron meticulosamente para abordar las preocupaciones e intereses de ambas partes. Para los humanos, era esencial garantizar que los androides dejaran de suponer una amenaza para su soberanía y seguridad. La facción de Ada aceptó desmantelar los dispositivos de control mental restantes y compartir su avanzada tecnología con fines defensivos. Desde la perspectiva de los androides, liderados por Ada, la alianza ofrecía una oportunidad de legitimidad y coexistencia pacífica con la humanidad. Buscaban garantías de que se respetarían sus derechos y su autonomía,
A cambio, ofrecían su experiencia tecnológica y sus conocimientos sobre el funcionamiento de la política interestelar y la guerra. Se crearon fuerzas conjuntas que combinaban recursos científicos, militares y de inteligencia humanos y androides. Su principal objetivo era reunir información sobre la tercera facción alienígena y descifrar el significado completo del mensaje galáctico. Estos equipos trabajaron sin descanso, analizando datos, realizando vigilancias y formulando estrategias. Como parte de la alianza, se llevaron a cabo una serie de ejercicios militares conjuntos para fomentar la confianza y mejorar la coordinación entre las fuerzas humanas y androides. Estos ejercicios fueron cruciales para construir una estrategia de defensa unificada y demostrar a la tercera facción alienígena que la Tierra no era un objetivo dividido y fácil. La alianza también abrió canales para el intercambio cultural y tecnológico. Los humanos estaban intrigados por la avanzada tecnología de los androides y sus perspectivas sobre el universo. A los androides les interesaba conocer la cultura, la historia y los logros científicos de los humanos. Sin embargo, la formación de la alianza no estuvo exenta de dificultades. Hubo facciones dentro de las poblaciones humana y androide que se opusieron a la alianza, considerándola una traición a sus respectivas causas. Surgieron protestas y voces discordantes que cuestionaban los motivos y las implicaciones de esta nueva cooperación. Mientras unían sus fuerzas para enfrentarse a la enigmática tercera facción alienígena y a la amenaza galáctica que se cernía sobre ellos, la alianza simbolizaba una nueva era de colaboración en un paisaje interestelar en rápida evolución. A medida que la alianza humano-androide profundizaba en el misterio que rodeaba a la tercera facción alienígena, se hizo un descubrimiento sorprendente. A través de una combinación de comunicaciones interceptadas, intensas investigaciones y misiones de reconocimiento, se hizo evidente que la tercera facción estaba en la Tierra con un propósito específico. Buscaban un antiguo artefacto escondido en algún lugar del planeta. Se creía que este artefacto poseía un inmenso poder cósmico y, según la inteligencia reunida, era un objeto de gran importancia y antigüedad, anterior a la civilización humana. Se especulaba que era un vestigio de una civilización avanzada desaparecida hace mucho tiempo, posiblemente relacionada con los orígenes del misterioso mensaje galáctico. Se creía que el artefacto contenía conocimientos o tecnología que podrían desbloquear poderes extraordinarios, potencialmente capaces de alterar el equilibrio de poder en la galaxia. La revelación de este objetivo arrojó una nueva luz sobre las acciones de la tercera facción. Su postura de vigilancia y no interferencia sugería que estaban intentando localizar el artefacto sin revelar sus intenciones ni provocar una confrontación directa. Este enfoque indicaba que la localización del artefacto también era un misterio para ellos, lo que colocaba a la alianza humana, androide, y a la tercera facción en una carrera contrarreloj para encontrarlo primero. Reconociendo los peligros potenciales de que un objeto tan poderoso cayera en las manos equivocadas, la alianza dio prioridad a la localización del artefacto. Se reunieron equipos especiales formados por expertos humanos y androides en arqueología, historia y tecnología extraterrestre para descifrar textos y artefactos antiguos, con la esperanza de encontrar pistas sobre el paradero del artefacto. La búsqueda del artefacto se convirtió en una empresa mundial, con pistas y posibles yacimientos investigados en todos los continentes. Se examinaron meticulosamente ruinas antiguas, templos olvidados y regiones inexploradas del planeta. La alianza tuvo que andarse con cuidado, ya que sus actividades atrajeron la atención de la tercera facción, lo que provocó un tenso juego del gato y el ratón. Paralelamente, la alianza seguía vigilando las naves y las comunicaciones de la tercera facción, con la esperanza de obtener información adicional o interceptarlos si localizaban el artefacto primero. Había mucho en juego y una creciente sensación de urgencia.
Si la tercera facción encontraba el artefacto primero, podría darles una ventaja insuperable, no solo sobre la Tierra, sino potencialmente sobre otras civilizaciones de la galaxia. La búsqueda del antiguo artefacto se convirtió así en un punto central del drama que se desarrollaba en la Tierra. Una búsqueda que unió a humanos y androides en una meta común, una meta y un destino compartido. El resultado de esta búsqueda no solo determinaría el futuro de la alianza humano-androide, sino también el papel de la Tierra en el escenario cósmico más amplio. La búsqueda del antiguo artefacto se transformó en una intensa carrera a escala planetaria entre la alianza humana-androide y la enigmática tercera facción alienígena. Ambos bandos, armados con sus respectivas tecnologías y conocimientos, recorrieron la Tierra, descifrando antiguas pistas y enfrentándose a numerosos desafíos por el camino. La alianza, aprovechando las avanzadas capacidades computacionales de los androides y la experiencia humana en arqueología e historia, consiguió reducir la búsqueda a unos pocos lugares potenciales. Estos lugares, repartidos por distintos continentes, estaban relacionados con antiguos mitos y leyendas que hablaban de objetos poderosos e intervenciones celestiales. Uno de esos lugares era una región inexplorada en la densa selva amazónica, donde las imágenes por satélite y los textos históricos sugerían la presencia de una antigua estructura oculta. Otro se hallaba bajo las arenas del desierto de Gobi, donde unas misteriosas ruinas sugerían la existencia de una civilización olvidada con avanzados conocimientos astronómicos. La tercera facción, observando desde sus naves, desplegó sondas sigilosas en estos lugares, intentando localizar discretamente el artefacto. Su tecnología les permitía escanear y excavar con notable rapidez y precisión, pero su falta de familiaridad con la historia y las culturas de la Tierra resultó ser un obstáculo. La carrera estuvo plagada de peligros. Los equipos de la Alianza se enfrentaron a peligros naturales como terrenos traicioneros, condiciones meteorológicas extremas y fauna salvaje, así como a trampas y rompecabezas dejados por los antiguos guardianes de los yacimientos. En algunos casos, se encontraron en confrontaciones directas, aunque encubiertas, con las sondas de la tercera facción, lo que provocó tensos enfrentamientos y escaramuzas tecnológicas. A medida que se intensificaba la búsqueda, los equipos de la Alianza hicieron descubrimientos significativos. En el Amazonas, descubrieron un templo laberíntico, adornado con símbolos astronómicos e inscripciones crípticas, sugiriendo que era un lugar de gran importancia en el Gobi. Desenterraron un complejo subterráneo con paredes revestidas de jeroglíficos extraños y brillantes que parecían contar una historia de visitantes celestiales que otorgaban conocimientos a los pueblos antiguos. Cada descubrimiento les acercaba más al artefacto, pero también planteaba nuevas preguntas sobre el lugar de la Tierra en la historia cósmica. Los equipos no solo buscaban la Tierra, un objeto poderoso. Estaban descubriendo las conexiones olvidadas entre la Tierra y la galaxia en general. Justo cuando la alianza humana-androide avanzaba a pasos agigantados en la carrera por el artefacto, una sorprendente revelación sacudió sus filas. Un alto cargo del gobierno humano, en quien antes se confiaba y respetaba, fue descubierto como agente encubierto de la tercera facción alienígena. Esta traición caló hondo, sacudiendo los cimientos de la alianza y amenazando su estabilidad. El funcionario que había desempeñado un papel decisivo en la formación y orientación de las estrategias de la alianza había manipulado hábilmente sus esfuerzos desde dentro. Se reveló que había estado proporcionando a la tercera facción información crítica sobre los planes, movimientos y descubrimientos de la alianza. Esta duplicidad no solo puso en peligro la misión de encontrar el artefacto, sino que también comprometió la seguridad de toda la alianza. La revelación salió a la luz gracias a una combinación de vigilancia androide
y operaciones de inteligencia humana. Las comunicaciones interceptadas entre el oficial y la tercera facción desvelaron el alcance de la traición. La alianza se vio obligada a enfrentarse a la dura realidad de que su enemigo no estaba solo a sus puertas, sino dentro de sus muros. El impacto de esta traición fue inmediato y de gran alcance. La alianza tuvo que reevaluar rápidamente sus protocolos de seguridad y sus prácticas de intercambio de información. Una oleada de desconfianza recorrió las filas de los miembros, que se preguntaban hasta dónde había llegado la infiltración y si había más topos por descubrir. La revelación también tuvo un impacto significativo en el panorama político. Gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a llevar a cabo investigaciones internas para desterrar cualquier amenaza potencial a su seguridad y a la alianza. El escándalo en torno al alto cargo provocó la indignación pública y la exigencia de una mayor transparencia y responsabilidad en los tratos gubernamentales. Para la alianza, esta traición supuso una dura lección sobre las complejidades y peligros de la política interestelar. Fue un duro recordatorio de que la tercera facción estaba jugando un juego sofisticado y polifacético, dispuesta a explotar cualquier vulnerabilidad. La culminación de la incesante búsqueda del antiguo artefacto alcanzó su cenit cuando un equipo de la Alianza Humana, Androide, lo descubrió oculto en las profundidades de un antiguo templo. Este templo, rodeado de misterio y enterrado bajo las arenas del desierto del Sáhara, era una maravilla arquitectónica, con sus paredes adornadas con imágenes celestiales y símbolos crípticos. Mientras el equipo de la Alianza trabajaba para recuperar el artefacto, un dispositivo de edad y diseño incomprensibles, la facción del tercer alienígena hizo su movimiento. Habían estado vigilando el progreso de la Alianza, esperando el momento oportuno para atacar. Sus naves descendieron de la órbita, desplegando tropas equipadas con armamento y tecnología avanzados. El enfrentamiento que siguió fue feroz y sin precedentes. La Alianza, compuesta por fuerzas militares humanas y androides, se mantuvo firme frente a los soldados de la tercera facción. La batalla no fue solo de poderío físico, sino también de destreza tecnológica. Mientras ambos bandos desplegaban armamento y estrategias sofisticadas, el antiguo templo se convirtió en el epicentro del conflicto. Sus pasillos y cámaras resonaban con el sonido de los disparos, las armas de energía y el choque de metales. La Alianza luchó valientemente para proteger el artefacto, comprendiendo que contenía la clave no solo de la batalla inmediata, sino posiblemente del futuro de la Tierra y de su lugar en el cosmos. Los androides, con sus avanzadas capacidades de combate, desempeñaron un papel crucial en la defensa. Protegieron a sus homólogos humanos, piratearon los sistemas de la tercera facción para interrumpir sus comunicaciones, y entraron en combate directo con una ferocidad nacida de su deseo de proteger su nuevo hogar. Mientras tanto, las fuerzas humanas aportaron sus propias fuerzas a la lucha. Su valentía, ingenio táctico y capacidad de adaptación cambiaron las tornas. En varios momentos críticos, la unidad y la determinación de la Alianza fueron palpables mientras humanos y androides luchaban codo con codo, compartiendo un objetivo común y un respeto mutuo forjado en el fragor de la batalla. El clímax de la confrontación llegó cuando el líder del equipo de la Alianza, un experimentado general humano, y Ada, la líder androide, trabajaron juntos para activar el artefacto. Al activarse, el artefacto desató una oleada de energía, cuyo poder no se parecía a nada visto antes. Envolvió el templo en una luz cegadora, deteniendo momentáneamente la batalla, ya que ambos bandos fueron sorprendidos con la guardia baja. En esos momentos cruciales, el destino de la Tierra pendía de un hilo, pues se desconocía el resultado de la batalla y la naturaleza del poder del artefacto. La Alianza había apostado todo a la creencia de que el artefacto sería su salvación. Pero mientras la luz del artefacto iluminaba el antiguo templo, el verdadero alcance de sus capacidades y las consecuencias de su activación seguían siendo un misterio.
a punto de redefinir el futuro de la Tierra y sus habitantes. En el momento culminante del enfrentamiento final, cuando se activó el antiguo artefacto, se subvirtieron las expectativas de una liberación cataclísmica de poder. En lugar de un arma o una herramienta de dominación, el artefacto reveló algo mucho más profundo: una visión del futuro. Esta visión, proyectada en una pantalla radiante que envolvía a todos los presentes, mostraba un futuro potencial en el que humanos, androides y los miembros de la tercera facción vivían en armonía. Ciudades en la Tierra y estructuras en el espacio rebosaban vida, donde seres de distintos orígenes colaboraban y prosperaban juntos. Este futuro no era de conquista o subyugación, sino de respeto mutuo, comprensión y coexistencia. Todos se dieron cuenta de que la verdadera amenaza a la que se enfrentaban no era un enemigo externo, sino el miedo, la desconfianza y la hostilidad que habían surgido en su interior y entre ellos. El artefacto, una antigua reliquia de una civilización perdida hacía mucho tiempo, servía de espejo, reflejando su propio potencial para la paz o la destrucción. Los miembros de la tercera facción, testigos de esta visión, comprendieron que su búsqueda del artefacto estaba equivocada. Habían buscado el poder, esperando que el artefacto fuera un arma o una herramienta para imponer su dominio. En lugar de ello, se enfrentaron a la verdad de que su salvación residía en la unidad y la cooperación. Los androides que inicialmente habían buscado refugio y luego se habían visto arrastrados al conflicto, vieron la posibilidad de desempeñar un nuevo papel en la Tierra, no como conquistadores o refugiados, sino como socios iguales en la construcción de un futuro compartido. Ada, la líder androide, abrazó esta visión, comprometiéndose con un camino de paz y colaboración. Los humanos, por su parte, se sintieron conmovidos por la visión. La revelación de que sus acciones y decisiones podían conducir a un futuro tan armonioso les llevó a reevaluar su enfoque de la vida extraterrestre y su propio lugar en el universo. La alianza, surgida de la necesidad, se convirtió en una auténtica asociación, guiada por el objetivo común de hacer realidad el futuro pacífico descrito por el artefacto. Cuando la luz del artefacto se desvaneció, los presentes tomaron una nueva determinación. Los líderes de la alianza androide-humano y la tercera facción iniciaron conversaciones, sentando las bases de una paz duradera.